La primera vez que escuché el golpe, pensé que era el viento. La lluvia caía constante contra la ventana. Un sonido suave, repetitivo, casi hipnótico. Yo estaba sentado en la oscuridad, con la única luz de la lámpara reflejándose en el vidrio mojado. Entonces ocurrió. Toc. Un golpe seco, diferente. No fue una gota, no fue el viento, fue preciso. Luego, toc, toc. 3 golpes. Pausa. Toc, toc. El mismo patrón. Contuve la respiración. La lluvia no golpea con ritmo. La lluvia no espera entre sonidos. Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana. Las gotas resbalaban por el cristal como si el cielo estuviera llorando. Miré hacia abajo. La calle estaba vacía. Las farolas iluminaban el asfalto mojado. Nadie caminaba bajo la tormenta. Volví a escuchar. Toc, toc, toc. Pausa. Toc, toc. Más claro esta vez. Más cerca. Sentí un escalofrío recorrerme el cuello. Levanté la mano con cautela y golpeé el vidrio. Toc, toc, toc. Pausa. Toc, toc. Esperé. La lluvia siguió cayendo. Nada más. Suspiré. Quizás estaba imaginando cosas. Me quedé mirando mi reflejo en el cristal, mi rostro pálido, mis ojos cansados. Y entonces, desde el otro lado, toc, toc, toc. Pausa. Toc, toc. Más fuerte, como si algo estuviera justo al otro lado del vidrio. Retrocedí un paso. La lluvia parecía más intensa ahora, como si cubriera el sonido de algo más grande, algo que intentaba hacerse escuchar. Me quedé inmóvil. Los segundos se estiraron. El patrón volvió. Toc, toc, toc. Pausa. Toc, toc. Exactamente igual. No era aleatorio, no era natural. Era una respuesta. Miré mi reflejo otra vez. Por un instante, tuve la extraña sensación de que mis ojos no se movieron al mismo tiempo que los míos. Parpadeé. Todo parecía normal. Respiré hondo. No podía ser real. Decidí ignorarlo. Apagué la lámpara. La habitación quedó en penumbra, iluminada solo por los destellos lejanos de relámpagos. Me acosté en la cama. Cerré los ojos. La lluvia seguía golpeando el vidrio. Constante, tranquila, hasta que... Toc. Un solo golpe. Abrí los ojos. Toc. Más fuerte. Venía de la ventana. Toc. Y esta vez no hubo pausa. Toc, 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 toc. Sin ritmo, desesperado, como si algo hubiera perdido la paciencia. Me incorporé lentamente. Sentí el aire más frío, demasiado frío. La lluvia golpeaba con furia, pero entre las gotas seguía escuchándose. 3 golpes. Pausa. 2 golpes. Siempre igual. Me levanté otra vez. Caminé hacia la ventana y apoyé mi frente contra el vidrio helado. ¿Quién está ahí?, susurré. La lluvia respondió con sonidos. Silencio. Luego, toc, justo frente a mi rostro, tan cerca que el vidrio vibró. Di un paso atrás y entonces lo vi. No afuera, no en la calle, sino en el reflejo. Detrás de mí, una silueta oscura, inmóvil, parada en medio de la habitación. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Me giré de golpe. No había nada. La habitación estaba vacía, silenciosa. Solo la lluvia. Volví a virar la ventana. Mi reflejo estaba ahí. Solo yo. Pero algo no encajaba. Mi reflejo estaba respirando más lento que yo. Tragué saliva. Di un pequeño golpe en el vidrio. Toc. Esperé. Nada. Exhalé lentamente.
Quizás mi mente estaba jugando conmigo. Me acerqué aún más. Las gotas distorsionaban mi imagen. El reflejo parecía moverse con un ligero retraso, como si no estuviera sincronizado. Y entonces, mi reflejo levantó la mano. Yo no lo hice. Toc, toc, toc. Pausa. Toc, toc. Desde adentro del vidrio, desde el otro lado del reflejo. Retrocedí lentamente. La lluvia golpeaba más fuerte. El cuarto parecía más oscuro, más pequeño, y comprendí algo que me heló la sangre. El sonido ya no venía de afuera, venía de la ventana misma, del cristal, como si alguien estuviera atrapado del otro lado del reflejo, esperando a que yo respondiera otra vez. Me quedé inmóvil frente a la ventana. Mi reflejo seguía allí, quieto, demasiado quieto. La lluvia corría por el cristal como ríos delgados que dividían mi rostro en fragmentos distorsionados. Intenté mover los dedos lentamente. Mi reflejo tardó un segundo en imitarme. Un segundo exacto. Un retraso imposible. Tragué saliva. Di un paso atrás. El reflejo dio el paso. Después, el patrón volvió. Toc, toc, toc. Pausa. Toc, toc. No era fuerte, era paciente, como si supiera que yo escuchaba, como si supiera que yo entendía. Me aparté de la ventana y encendí la lámpara. La luz cálida llenó la habitación. El reflejo volvió a sincronizarse. Perfecto, normal. Parpadeé varias veces. Nada extraño, nada fuera de lugar. Reí suavemente. El cansancio, eso debía ser. Me senté en la cama sin dejar de mirar el vidrio. La lluvia comenzó a suavizarse. Los golpes desaparecieron. El silencio regresó poco a poco. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el eco del patrón en mi mente. 3 golpes. Pausa. 2 golpes. Como un código, como un llamado. A la noche siguiente volvió a llover. Más fuerte, más constante. No quería mirar la ventana, pero lo hice. El primer golpe llegó justo cuando el reloj marcó las 2:13. Toc. Esperé. Toc. Toc. 3 golpes. Pausa. Toc. Toc. Exactamente igual. El mismo ritmo. El mismo intervalo. Me acerqué lentamente. Esta vez no dudé. Golpeé de vuelta. Toc. 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 Pausa. Toc. Toc. Esperé. 1 segundo. 2. Y entonces, toc. 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 Pausa. Toc. Toc. Inmediato, sin retraso, como si estuviera pegado al otro lado del cristal. Mi respiración se volvió pesada. El vidrio comenzó a empañarse desde el interior, pero no por mi aliento. Era un círculo perfecto de vapor, desde afuera, en el centro del vidrio, como si alguien estuviera respirando contra él. El círculo se hizo más grande, más lento, más frío. Apoyé la mano contra el cristal. Estaba helado, más helado que la lluvia. El patrón volvió, pero esta vez cambió. Toc, toc, pausa. Toc, toc, toc. Invertido, como si aprendiera, como si jugara. Retrocedí un paso. No, susurré. La lluvia golpeó con más fuerza. Las luces de la calle parpadearon. Y por un instante, durante un relámpago lejano, vi algo. Una silueta. No en la calle, sino reflejada en el vidrio. Parada justo detrás de mí, más cerca que la noche anterior. No respiré, no me moví.
El reflejo sonrió. Yo no. La sonrisa fue lenta, antinatural, como si no supiera exactamente cómo funcionan los músculos humanos. Las gotas de lluvia distorsionaban su rostro, pero podía verla, oscura, alta, inclinada ligeramente hacia mí. El patrón volvió. Toc, 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 pausa, toc, toc. Pero ahora no sonaba en la ventana, sonaba dentro de la habitación, muy suave, muy cerca. Toc, desde la pared. Toc, desde el techo. Toc, toc, desde debajo del suelo. El sonido me rodeaba. No venía de un punto fijo. Era como si la lluvia hubiera entrado en el edificio, como si golpeara desde el interior de los muros. La luz parpadeó otra vez. El reflejo seguía sonriendo. Más amplio ahora, más seguro. Levantó la mano, golpeó el vidrio desde dentro. Toc, toc, toc. Pausa. Toc, toc. Yo no levanté la mía. Di un paso atrás, luego otro. La habitación parecía más profunda, las sombras más largas, la lluvia más pesada, el aire más frío. La silueta en el reflejo inclinó la cabeza, curiosa, paciente, como si esperara algo, como si esperara que yo hiciera el último movimiento. El patrón cambió otra vez. Toc, pausa larga. Toc, pausa. Toc. Un solo golpe, repetido, lento, constante, como un latido, como un corazón que no era mío. La luz se apagó. La habitación quedó completamente oscura. Solo el sonido de la lluvia y el golpe. Toc. Muy cerca, justo detrás de mí. Sentí un aliento frío en mi nuca. No me giré. No podía. El golpe volvió, pero esta vez no vino del vidrio. Vino de la puerta del dormitorio. 3 golpes. Pausa. 2 golpes. Exactamente igual, como si la lluvia hubiera encontrado otra superficie, otra entrada, y ahora estuviera tocando para entrar. No me giré. El golpe volvió a escucharse en la puerta. Toc, toc, toc. Pausa. Toc, toc. La madera vibró suavemente. La lluvia seguía cayendo afuera, constante, pero ahora parecía más lejana, como si el sonido importante ya no viniera de la tormenta, sino de dentro. Di un paso hacia la puerta. El suelo crujió bajo mis pies. El aire estaba más frío que antes, más denso. Levanté la mano lentamente y apoyé los dedos sobre la madera, helada, como el vidrio, como si la lluvia hubiera empapado también el interior. Contuve la respiración. El patrón no se repitió. Silencio, solo el latido en mis oídos. Abrí la puerta de golpe. El pasillo estaba vacío, oscuro, silencioso. Las luces del techo estaban apagadas. La única iluminación venía del reflejo azul de la lluvia entrando por la ventana del fondo del corredor. Salí del dormitorio con cuidado. Cada paso parecía más fuerte que el anterior. El edificio entero estaba en silencio. Demasiado silencio. Entonces lo escuché otra vez. Toc, desde el final del pasillo. Toc, desde la ventana del corredor. 3 golpes. Pausa. 2 golpes. Lentos, metódicos. Me acerqué. La ventana del pasillo estaba cubierta de gotas gruesas. La lluvia resbalaba formando líneas torcidas. Y allí, en el vidrio, vi mi reflejo de nuevo. Pero no estaba solo. La silueta estaba detrás de mí, más definida ahora, más cercana. No era una sombra común. Tenía forma, altura, una inclinación leve hacia adelante, como si me observara con curiosidad. No me atreví a girarme, porque sabía que si lo hacía, no habría nada. Como antes. El reflejo inclinó la cabeza. Yo no.
Su movimiento fue lento, cuidadoso, estudiándome. El patrón volvió, pero esta vez no sonó en el vidrio, sonó en el techo, encima de nosotros. Toc, toc, toc. Pausa. Toc, toc. El sonido recorrió las paredes como una vibración húmeda, como si algo se arrastrara entre los espacios del edificio. La silueta levantó la mano, la apoyó en mi hombro, en el reflejo. Sentí un peso frío sobre mi hombro real, no fuerte, no violento, solo presente, como una confirmación. Mi respiración se volvió más lenta, no por decisión, sino porque el aire parecía más espeso. La lluvia comenzó a cambiar. El ritmo exterior coincidía ahora con el patrón. 3 golpes, pausa, 2 golpes, como si toda la tormenta obedeciera a esa cadencia, como si la lluvia misma estuviera viva. El reflejo sonrió de nuevo, pero esta vez, yo también, sin querer, sin decidirlo, sentí mis labios moverse ligeramente. Una sonrisa pequeña, extraña, como si algo dentro de mí respondiera. El golpe cambió otra vez. Toc, pausa larga. Toc, pausa. Toc. Un latido lento, repetido, constante. El reflejo abrió la boca. No salió sonido, pero pude leer las palabras en sus labios. Abre. La presión en mi hombro aumentó, no dolorosa, insistente. El vidrio comenzó a empañarse desde el interior, no desde afuera, desde donde yo estaba. Un círculo perfecto apareció en el centro, luego otro, como respiraciones sincronizadas. El reflejo ya no me imitaba, se movía primero. Yo lo seguía. Levantó la mano, yo también. Apoyó la palma contra el cristal. Yo hice lo mismo. Su piel parecía más oscura, más húmeda, más profunda que el vidrio mismo. El frío atravesó mi mano, no como temperatura, sino como una sensación hueca, vacía. El patrón volvió, pero ahora sonaba dentro de mi pecho. Toc, pausa, toc. Mi corazón comenzó a sincronizarse. 3 latidos, pausa, 2 latidos. Mi respiración se alineó. Mi mente se volvió más lenta, más tranquila. La silueta se inclinó hacia mi oído en el reflejo, y aunque su boca no se movió, escuché su voz mezclada con la lluvia. No estoy afuera. El vidrio vibró. Una pequeña grieta apareció en la esquina inferior, muy fina, muy delicada, pero real. La silueta comenzó a moverse hacia adelante, como si el vidrio ya no fuera sólido, como si fuera solo una membrana delgada. Mi sonrisa se amplió un poco más, involuntaria. El patrón se aceleró. Toc, 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 sin pausa, desesperado. La lluvia golpeó con fuerza brutal. Las luces del edificio parpadearon, y en ese instante de oscuridad total, sentí que algo pasaba a través de mí. No a mi lado, no detrás, a través, como un cruce silencioso. La luz regresó. El pasillo estaba vacío, la ventana intacta, sin grietas, sin vapor, sin silueta. Mi reflejo era normal, solo yo, respirando, lentamente. Pero el patrón no se detuvo. Toc. Esta vez vino desde mi interior, desde lo profundo. 3 latidos, pausa, 2 latidos, y comprendí algo que me dejó inmóvil. La lluvia no estaba tratando de entrar, estaba tratando de salir, y ahora yo era la ventana. No recuerdo haber regresado a mi apartamento. Solo recuerdo estar de nuevo frente a mi ventana, sentado, inmóvil, observando la lluvia deslizarse por el vidrio. Pero ahora la sentía diferente, no como algo que cae, sino como algo que respira. 3 latidos, pausa, 2 latidos. Mi pecho seguía ese ritmo, no podía detenerlo. Intenté levantarme,
Mi cuerpo respondió con lentitud, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. La habitación parecía más profunda, las sombras más largas. La lámpara en la esquina proyectaba una luz tenue, pero el resplandor azul de la tormenta dominaba todo. Me acerqué al vidrio, apoyé la frente contra él, frío, pero no desagradable, familiar. Las gotas comenzaron a moverse más despacio. Ya no caían hacia abajo, algunas subían contra la gravedad, formando líneas que parecían palabras incompletas. El patrón volvió a escucharse, pero esta vez desde el interior de las paredes. Toc, desde la cocina. Toc, desde el baño. Toc, desde debajo del suelo. No era un solo sonido, era una respuesta, como si todo el apartamento repitiera algo que yo había iniciado. Me aparté del vidrio, las luces parpadearon otra vez, y durante ese breve segundo de oscuridad, escuché pasos dentro de mi casa, no apresurados, no pesados, lentos, descalzos, como si alguien caminara con cuidado de no asustarme. La luz regresó. El pasillo estaba vacío, pero el aire olía a humedad antigua, a lluvia encerrada durante años. El patrón cambió. 2 golpes, pausa. 3 golpes, invertido. Mi corazón dudó, perdió el ritmo por un instante. Sentí un dolor leve en el pecho, no fuerte, pero suficiente para recordarme que aún era mío. Me acerqué a la puerta del baño. El espejo estaba empañado, completamente cubierto, aunque no había vapor, no había calor. Me quedé quieto, esperando. El empañado comenzó a disiparse lentamente, no desde arriba, sino desde el centro, como si algo respirara detrás del cristal. Mi reflejo apareció primero, luego otro, justo detrás de mi hombro, más cerca que antes, mucho más. Esta vez sí me giré. El baño estaba vacío. Cuando miré de nuevo al espejo, solo estaba yo. Pero mi expresión no era la misma. Sonreía, suavemente, sin que yo lo decidiera. Intenté relajar el rostro. No funcionó. La sonrisa permaneció, pequeña, serena. El patrón comenzó a sonar desde el interior del espejo, como si alguien golpeara desde el otro lado. Toc. La superficie vibró levemente. Toc. Una pequeña gota de agua apareció en el centro del cristal, luego otra, pero no caían, se extendían, como si el vidrio sudara. Apoyé la mano contra el espejo. Sentí una resistencia blanda, no sólida, no firme, como si estuviera tocando la superficie de un lago. El reflejo apoyó su mano también, pero no coincidía exactamente con la mía. Estaba desfasado. Un segundo antes o un segundo después, no podía saberlo. El patrón volvió. 3 golpes, pausa. 2 golpes. El agua del espejo comenzó a escurrirse hacia abajo, formando líneas que descendían por la pared. El suelo del baño se humedeció. Retrocedí. El agua no venía de la ducha, venía del espejo. El nivel subió lentamente, cubriendo mis pies, fría, profunda, pero no corría, no se movía. Estaba quieta, como esperando. El reflejo inclinó la cabeza. Su sonrisa era más amplia ahora, y sus ojos no eran exactamente los míos, eran más oscuros, más profundos, como si contuvieran la tormenta entera. El patrón comenzó a escucharse dentro del agua, golpes suaves bajo la superficie. Toc. Burbujas emergieron cerca de mis tobillos. Toc. Algo se movía debajo, no con violencia, con paciencia. El agua subió hasta mis rodillas. No intenté salir. No sentía miedo, solo una aceptación extraña, una calma que no me pertenecía. La lluvia afuera se volvió más intensa. El sonido llenó cada rincón del apartamento. El agua alcanzó mi cintura y entonces se detuvo, completamente. Silencio absoluto. Ni lluvia, ni golpes,
ni respiración. El mundo quedó suspendido. El reflejo abrió la boca y esta vez sí habló, pero la voz no vino del espejo, vino de mi pecho. Devuélvelo. El agua comenzó a descender rápidamente, desapareciendo en el suelo, como si nunca hubiera estado allí. El baño quedó seco, el espejo limpio, normal. Mi reflejo, normal. Mi sonrisa había desaparecido. Mi respiración volvió a su ritmo habitual. 3 latidos, pausa, 2 latidos. No, ya no coincidía. Era irregular, desordenado. Me apoyé contra la pared, confundido, temblando ligeramente. Creí que había terminado, que la tormenta había perdido interés. Pero entonces, la lluvia comenzó a golpear desde dentro del apartamento, no contra las ventanas, contra las paredes interiores, contra el techo, contra el suelo, desde el centro de cada habitación, como si todo el edificio estuviera bajo agua, y yo ya no estaba seguro de estar del lado correcto del vidrio. El sonido no venía de afuera. No era la tormenta golpeando el edificio, era algo más cercano, más íntimo. Como si cada pared contuviera una capa delgada de agua atrapada entre el yeso y la pintura. Toc, desde la cocina. Toc, desde el techo. Toc, debajo de mis pies. El apartamento respiraba humedad. El aire era espeso, cargado, difícil de tragar. Di un paso hacia la sala. El suelo parecía ligeramente blando, no hundido, solo flexible, como si hubiera una membrana invisible debajo. La ventana principal estaba frente a mí, oscura, cubierta de gotas, pero esta vez no reflejaba la ciudad, ni las luces, ni la luna, solo mostraba el interior del apartamento, vacío, sin mí. Me acerqué lentamente. Mi reflejo no estaba allí. La habitación en el vidrio estaba desierta, las cortinas inmóviles, la lámpara apagada, un espacio abandonado. Toqué el cristal. Mi mano sí apareció, pero tardó un segundo en hacerlo. Primero vi la ventana vacía, luego con retraso mi silueta, desfasada, como si el otro lado estuviera intentando sincronizarse. El patrón regresó. 3 golpes, pausa, 2 golpes. Esta vez dentro de mi cabeza, no como sonido, como impulso, como una orden repetida. Mis dedos comenzaron a golpear el vidrio sin que yo lo decidiera. Toc, 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 pausa, toc, toc. El reflejo respondió, pero al revés. 2 golpes, pausa, 3 golpes, invertido, un intercambio, un diálogo silencioso. El vidrio vibró suavemente. Una línea de agua descendía desde la parte superior, pero al llegar al centro se detuvo y comenzó a expandirse en horizontal, formando una grieta líquida, no una fractura, una abertura, oscura, profunda. Detrás no había ciudad, no había lluvia, había oscuridad, total. El patrón cambió, más lento, más pesado, como si algo grande se moviera en el otro lado. Mi pecho comenzó a doler otra vez, no fuerte, pero constante, una presión, como si el espacio dentro de mí se redujera. La grieta líquida se ensanchó. El borde del vidrio comenzó a ondular, como la superficie de un lago perturbado. Y entonces lo vi. Una mano, no completamente formada, hecha de agua y sombra, apoyándose contra el otro lado del cristal. Los dedos eran largos, delgados, goteaban, no atravesaban, solo presionaban. El vidrio cedió apenas 1 milímetro. Sentí el mismo empuje en mi propio pecho, como si mi esternón fuera el cristal. Retrocedí. La mano desapareció. La grieta se cerró. El reflejo volvió a mostrar la habitación, conmigo en ella, pero algo era distinto. Mi sombra no coincidía con la luz. Se movía ligeramente fuera de ritmo, como si respirara por su cuenta.
El patrón regresó, pero ya no era 3 y 2, era continuo, un latido constante, ininterrumpido. El sonido llenó cada rincón del apartamento. La lluvia exterior desapareció por completo. Silencio afuera, tormenta adentro. Las paredes comenzaron a oscurecerse. Manchas húmedas crecieron desde las esquinas, subiendo lentamente, como si el agua emergiera desde el interior del edificio. No intenté huir, no sabía hacia dónde. Abrí la puerta principal. El pasillo estaba inundado, no con agua corriente, sino con una capa quieta que cubría el suelo hasta los tobillos. Reflejaba las luces del techo, pero las luces no estaban encendidas. El reflejo brillaba solo. Di un paso afuera. El agua era fría, más fría que antes, más densa, como si no fuera completamente líquida. El patrón resonó bajo la superficie. Golpes sordos. Algo se movía debajo del agua del pasillo, deslizándose, esperando. Las puertas de los otros apartamentos estaban cerradas, pero desde debajo de cada una salía una línea delgada de agua, todas conectadas, uniéndose en el centro del corredor, como venas, como un sistema circulatorio invisible. Y en el centro, el agua giraba lentamente, formando un remolino suave, no violento, hipnótico. 3 vueltas, pausa, 2 vueltas, el mismo ritmo, el mismo intercambio. Sentí que el latido constante en mi pecho comenzaba a debilitarse, no porque se detuviera, sino porque ya no era mío. El agua en el pasillo se elevó lentamente, hasta mis rodillas, hasta mi cintura, hasta mi pecho. No me resistí, no sentía miedo, solo una comprensión lenta, como si algo finalmente encajara. El remolino se abrió en el centro, y debajo no había fondo, solo oscuridad líquida. Mi reflejo apareció en la superficie del agua, pero no estaba de pie, estaba del otro lado, mirándome hacia abajo, sonriendo con suavidad. El patrón se detuvo por completo. Silencio absoluto. Y entonces entendí. No era la lluvia la que golpeaba. Era yo, golpeando desde el otro lado, intentando volver. Pero ahora no estaba seguro de cuál lado era el mío. El agua no estaba fría. ¿Ya no? Se sentía neutra, como si mi piel hubiera olvidado cómo interpretar la temperatura. Flotaba sin moverme. El pasillo había desaparecido. No había paredes, no había puertas, solo una extensión infinita de oscuridad líquida. Arriba, la superficie brillaba débilmente, como un cielo invertido. Allí estaba mi reflejo, observándome desde arriba, no con amenaza, sino con una paciencia antigua. Extendió la mano hacia la superficie. El agua se onduló. El patrón volvió, muy leve. 3 vibraciones, pausa. 2 vibraciones. No lo escuchaba con los oídos, lo sentía dentro del agua, dentro de mí. Intenté mover los brazos. El agua se apartaba con facilidad, pero no avanzaba. Era como nadar en el mismo lugar. El reflejo inclinó la cabeza. Luego, por primera vez, dejó de sonreír. Su expresión cambió a algo más serio, más decidido. Abrió la boca, y esta vez no hubo palabras, hubo agua. Un hilo oscuro descendió desde sus labios hacia mí, como una cuerda líquida. Tocó mi frente. No sentí impacto, sentí memoria. La primera noche de lluvia, el primer golpe en la ventana, el primer desfasaje en el reflejo. Todo volvió al mismo instante, pero ahora desde afuera. Yo estaba en la superficie, mirando hacia abajo, y alguien más flotaba en la oscuridad. Alguien con mi rostro, con mi cuerpo, con mi respiración.
El patrón marcaba el intercambio. 3 latidos míos, pausa. 2 latidos suyos. Siempre había sido un diálogo, nunca un ataque. La cuerda líquida se hizo más gruesa. Comenzó a absorber algo de mí. No dolor, no sangre, espacio. Sentí que el interior de mi pecho se vaciaba lentamente. No físicamente, sino como si me quitaran un eco, una parte que resonaba en la tormenta. La superficie comenzó a descender o yo ascendía. No podía distinguirlo. Las distancias en ese lugar no obedecían reglas. El reflejo ya no estaba arriba. Estaba frente a mí, dentro del agua, cara a cara. Sus ojos eran profundos, no oscuros, profundos, como si contuvieran la lluvia de todos los inviernos pasados. Extendió su mano, esta vez sólida. La tomé. El contacto no fue frío, fue exacto, como si ambas manos siempre hubieran sido la misma. El patrón se aceleró. 3, 2, 3, 2. Cada intercambio borraba una frontera. Su piel comenzó a mezclarse con la mía, no fusionándose, alternándose. Por un segundo yo veía a través de sus ojos. Por un segundo él a través de los míos. El apartamento apareció alrededor, pero vacío, sin muebles, sin puertas, solo el espacio desnudo. La lluvia golpeaba desde dentro de las paredes, ya no desde afuera. La superficie del agua se transformó en techo, el techo en suelo, y comprendí. Nunca estuve bajo el agua, siempre estuve detrás del vidrio. El otro era quien vivía en el apartamento, quien caminaba, quien respiraba, quien miraba la tormenta sin entenderla. Yo era el eco, el ritmo invertido, el golpe que respondía. El reflejo sonrió levemente, no con burla, con aceptación. El patrón se volvió lento. 3 latidos, pausa. 2 latidos. Luego se igualó. 1, 1, 1. Sin pausa, sin intercambio, sin diferencia. La lluvia exterior regresó de repente, violenta, sonora, real. Me encontré de pie frente a la ventana. El apartamento intacto, seco, silencioso. Mi reflejo estaba allí, normal, sin retraso, sin sonrisa, sin sombra fuera de lugar. Apoyé la mano en el vidrio. La lluvia golpeó suavemente, sin patrón, sin respuesta. Respiré profundo. Mi corazón latía de manera estable, regular, humano. Esperé. 1 minuto, 2. Nada ocurrió. Me alejé de la ventana. La tormenta comenzó a disminuir. Las gotas se hicieron más suaves, más espaciadas, casi tranquilas. Pensé que todo había terminado, pero justo cuando apagué la luz, en la oscuridad total, escuché algo muy leve, apenas perceptible. Desde el vidrio, toc, silencio. Luego, toc, toc. No era el patrón de antes, era distinto, más pequeño, más débil, como si algo recién comenzara a aprender el ritmo. Y esta vez no vino de mi interior, vino de afuera. La lluvia no estaba tratando de salir, estaba buscando entrar. Y yo no sabía cuánto tiempo podría resistirme a responder. Oscurecerse alrededor. No desaparecía, se hundía, como si el fondo detrás del cristal se llenara lentamente de agua. Las luces de la ciudad se distorsionaron. Las gotas comenzaron a moverse hacia la huella, como atraídas. La pequeña mano golpeó otra vez. Toc. Esta vez más claro, más decidido.
Y entonces escuché algo que no había escuchado antes. Una respiración, muy leve, del otro lado. No era la mía, no seguía mi ritmo. Era más rápida, más corta, como si perteneciera a algo que recién aprende a respirar. La lluvia se detuvo por completo. Silencio absoluto afuera. Solo esa respiración y un leve roce contra el vidrio, como uñas suaves deslizándose. Sentí una presión creciente en mi palma. El vidrio comenzó a hundirse ligeramente. No romperse, ceder, como si ya no fuera sólido. La huella se volvió más clara, más definida. La silueta detrás empezó a tomar forma. No completa, solo un contorno, pequeño, encorvado, observándome. No había amenaza, había curiosidad. La misma curiosidad que yo había sentido la primera noche. Un deseo de entender el otro lado. El aire de la habitación se volvió más húmedo. Gotas comenzaron a formarse en las paredes interiores, sin lluvia, sin fuga, solo condensación. La frontera se debilitaba otra vez, pero esta vez yo sabía lo que significaba. Si respondía, si golpeaba de vuelta, el intercambio comenzaría. Lento, imperceptible, hasta que uno de los dos quedara atrapado. La pequeña mano se deslizó hacia arriba, hasta la altura de mi rostro. Se quedó quieta allí, esperando. Mi reflejo me miraba fijamente, silencioso, como si supiera que esta vez la decisión era mía. El vidrio vibró levemente. No un golpe, un latido, uno solo, aislado. Respiré profundo y retiré mi mano. La huella permaneció unos segundos más. Luego comenzó a desvanecerse. La silueta retrocedió. La respiración se volvió más lejana. Las gotas en las paredes dejaron de formarse. La ciudad volvió a verse clara detrás del vidrio. La lluvia no regresó. La noche quedó inmóvil. Me quedé allí mucho tiempo, observando, esperando otro golpe, pero no llegó. Solo el silencio, solo mi respiración, regular, humana, sin patrón extraño, sin intercambio. Finalmente me alejé de la ventana, apagué la lámpara y me recosté en la oscuridad, casi dormido, casi tranquilo, hasta que justo en el borde del sueño, escuché algo muy leve, no en la ventana, no en las paredes, sino debajo de mi cama. Toc, un solo golpe, y esta vez no venía de afuera. No miré debajo de la cama. Me quedé inmóvil. El corazón golpeaba con fuerza en mis oídos. Toc. No era imaginado. Venía desde abajo, suave, paciente, como si algo supiera que yo estaba despierto. La habitación estaba oscura, pero no completamente. Una luz tenue de la ciudad se filtraba por la ventana. Las sombras eran largas, irregulares. El golpe no se repitió. Silencio. Mi respiración comenzó a hacerse más lenta, como si el cuarto entero respirara conmigo. Entonces sentí algo extraño. La cama vibró apenas, no un movimiento brusco, una presión leve desde abajo, como si una mano estuviera apoyada contra el colchón, directamente bajo mi espalda. No salté, no grité, solo escuché. La presión desapareció y el sonido regresó. Toc. Esta vez más cerca del borde. Me incorporé lentamente. El suelo estaba oscuro, vacío, nada visible, pero el espacio bajo la cama parecía más profundo de lo normal, más largo, más negro. La oscuridad no terminaba donde debería.
Me incliné apenas, sin bajar del todo, y entonces escuché mi propia respiración desde abajo, exactamente igual, sin retraso, sin eco, sin diferencia. Mi pecho subía y debajo el mismo ritmo subía también. Me quedé congelado. Probé algo. Contuve el aire. Mi pecho se detuvo. Y debajo también. Esperé unos segundos. Volví a respirar y la respiración bajo la cama regresó al mismo tiempo. No estaba copiando, estaba sincronizado. La cama volvió a vibrar, muy suave, como un latido compartido. La oscuridad comenzó a moverse, no rápido, no violento. Se expandía hacia afuera, como tinta derramada, hasta tocar mis pies. El aire se volvió frío, pero no húmedo, seco, como si la lluvia hubiera desaparecido por completo del mundo. Escuché un susurro, no palabras, solo aire desplazándose, muy cerca de mi oído, pero la sensación venía desde abajo. La sombra bajo la cama se densificó, tomó forma lentamente, primero un contorno, luego dos manos apoyadas en el suelo, luego un rostro, mi rostro, mirándome desde el suelo. Pero no estaba acostado, estaba de pie, en un espacio idéntico al mío, con su propia cama, con su propio techo, invertido, como si nuestros mundos estuvieran pegados por el suelo. Nos miramos en silencio. No había sonrisa, no había amenaza, solo cansancio, el mismo cansancio, el mismo miedo contenido, el mismo entendimiento. Levanté mi mano, él también, pero no al mismo tiempo. Esta vez hubo una mínima diferencia, un segundo, muy pequeño, como si uno de los dos estuviera perdiendo estabilidad. El patrón regresó, muy débil. 3, pausa, 2, pero ahora no venía del vidrio, ni del agua. Venía del espacio entre nosotros, del límite, del punto donde nuestros suelos se tocaban. El otro abrió la boca y por primera vez no fue mi voz la que escuché, fue la suya, muy baja, muy clara. No mires demasiado. La oscuridad comenzó a subir por las patas de la cama, lenta, silenciosa. Mi reflejo bajo el suelo retrocedió. Su habitación comenzó a llenarse de sombra, igual que la mía, las dos al mismo tiempo. El límite estaba fallando, y comprendí algo terrible. No había un adentro y un afuera, no había un original y un reflejo. Había dos espacios superpuestos, y uno de los dos estaba comenzando a quedarse sin profundidad. La oscuridad tocó mis manos, no fría, no caliente, vacía, y debajo de la cama, mi otro yo susurró una última vez: «Ya casi es tu turno». La sombra cubrió el suelo por completo, y durante un instante no supe en cuál de los dos lados estaba respirando. No supe cuánto tiempo permanecí allí, sentado en la cama, mirando la oscuridad que ahora cubría el suelo como una segunda superficie. No se movía, no avanzaba, solo estaba. El otro lado ya no era visible. Mi reflejo bajo la cama había desaparecido, pero la sensación de su presencia permanecía, como si compartiéramos el mismo aire. El patrón no regresó de inmediato. Lo que regresó fue algo más sutil. Un desfase. Moví la mano, y por una fracción de segundo, sentí que el movimiento no era mío, como si mi cuerpo hubiera decidido antes que mi mente. Me levanté,
La habitación parecía normal. La ventana mostraba la ciudad tranquila, sin lluvia, sin tormenta. El vidrio seco, demasiado seco. Me acerqué, toqué el cristal, frío, inerte. Mi reflejo respondió al instante, perfecto, simétrico. Pero había algo en sus ojos. No era expresión, era profundidad. Como si detrás de la pupila hubiera un espacio más largo que el habitual. Parpadeé. Él también, pero el segundo parpadeo fue solo suyo. Yo no lo hice. Me quedé quieto, observando, esperando. El reflejo sonrió apenas, muy levemente, una sonrisa que yo no sentía en el rostro. Toqué mis labios. Estaban relajados. En el vidrio no. Allí la sonrisa permanecía. Respiré hondo. El reflejo tardó un instante en hacerlo. Un instante mínimo, pero real. El desfase crecía. La habitación comenzó a sentirse extrañamente estrecha, como si las paredes se hubieran acercado unos centímetros. No físicamente, en proporción. El espacio parecía comprimido. Miré hacia el pasillo, todo normal, pero la luz del fondo era distinta, más tenue, más lejana. Di un paso hacia atrás. El reflejo dio un paso hacia adelante. No coincidió conmigo. Se acercó al vidrio. Quedó más cerca que yo. Sus ojos se fijaron en los míos y comprendí algo inquietante. Él estaba aprendiendo mis ritmos, mis pausas, mis dudas. Mientras yo comenzaba a perder los míos, el patrón volvió, muy suave, pero no 3 y 2, no 1 y 1. Era irregular, desordenado, como si alguien practicara. Golpes pequeños, inseguros, desde algún lugar invisible. El sonido no venía del vidrio, venía de la habitación, detrás de mí. Me giré, nada, silencio. Cuando volví a mirar la ventana, mi reflejo ya no estaba allí. El vidrio mostraba la habitación vacía, como si yo no estuviera presente, pero yo sí estaba, respirando, de pie, frente al cristal. Toqué el vidrio con ambas manos. No apareció nada, ninguna imagen, ninguna sombra, solo la habitación vacía, un espacio sin ocupante. Sentí una presión en el pecho, no dolor, ligereza, como si mi cuerpo pesara menos, como si algo estuviera tomando densidad en otro lado. Me alejé lentamente y al hacerlo, mi reflejo apareció, pero no en la ventana, en la pared lateral, donde no había espejo. Allí estaba, plano, oscuro, observándome. No imitaba, no se movía, solo existía. El patrón golpeó desde el interior del muro. Toc, muy cerca de mi oído. La pared vibró levemente. El reflejo en la pared levantó la mano, la apoyó contra la superficie invisible, y la pintura comenzó a ondular, como agua contenida bajo una capa delgada. Retrocedí. Mi sombra en el suelo no coincidía con la luz, se estiraba en dirección contraria, hacia la pared donde estaba él. El aire se volvió más espeso, más silencioso. El mundo parecía amortiguado, como si todo estuviera bajo agua invisible. El reflejo en la pared dio un paso, y la superficie cedió. Su pie atravesó la pintura, como si fuera membrana. Luego el otro emergió lentamente, no líquido, no sólido, exactamente igual a mí, pero con la calma de quien ya entiende el proceso. Se detuvo frente a mí, muy cerca. Podía ver los detalles de su piel, las pequeñas imperfecciones, las mismas que las mías. El patrón latía entre nosotros, irregular, incompleto. Él inclinó la cabeza ligeramente y habló en voz baja. No desapareces. Su mano se levantó, no para tocarme, para señalar la ventana. Miré hacia ella, mi reflejo estaba allí,
en el vidrio, mirándonos a ambos. 3 figuras, no 2. Y en ese instante comprendí algo más inquietante que todo lo anterior. El intercambio no era entre 2. Nunca lo fue. Era una repetición, un ciclo, una línea de reflejos superpuestos. Y ahora, yo ya no estaba seguro de cuál versión era la más reciente. No me moví. Él tampoco. El tercero en la ventana nos observaba con una quietud absoluta. 3 respiraciones, 3 presencias, pero el aire en la habitación apenas alcanzaba para una. El patrón latía en algún punto invisible, irregular, como si algo intentara recordar el ritmo correcto, el que había iniciado todo, el que pertenecía a la lluvia. El reflejo frente a mí dio un paso lateral, sin romper el contacto visual. Yo no lo imité. Esta vez no. En la ventana, el tercero sí lo imitó, pero con un leve retraso. Ya no era un simple intercambio, era una desalineación progresiva. Sentí un mareo suave, no físico, espacial, como si las proporciones del cuarto estuvieran cambiando. La distancia entre la cama y la puerta parecía mayor, la ventana más estrecha, las paredes ligeramente curvadas. El reflejo frente a mí extendió la mano, no hacia mí, sino hacia el aire entre nosotros, y el espacio se onduló, como una superficie líquida invisible. En la ventana, el tercero apoyó su mano en el vidrio desde adentro. Su palma coincidía exactamente con el lugar donde la lluvia había golpeado la primera noche. El recuerdo regresó. El primer toc, la primera pausa, el primer desajuste. Todo comenzó allí, no con la sombra, no con el agua, sino con el sonido. El reflejo frente a mí habló con voz baja, sin eco, sin distorsión. Escucha. La habitación quedó en silencio absoluto. Ni ciudad, ni viento, ni electricidad. Solo un vacío sonoro profundo. Y entonces lo oí. Muy lejos, muy leve. Toc. No en la ventana, no en la pared, en el techo, justo sobre nosotros. El tercero en el vidrio levantó la vista al mismo tiempo, pero yo no lo hice. Mi cuerpo tardó un segundo en reaccionar. Ese segundo fue suficiente. El reflejo frente a mí sonrió, no con malicia, con comprensión. Siempre llegas un poco después. El techo comenzó a oscurecerse, no como sombra, como profundidad. Un círculo más oscuro se abrió lentamente, como una pupila dilatándose, y desde ese centro cayó una sola gota. No agua, oscuridad líquida. Golpeó el suelo entre nosotros, sin salpicar. El sonido fue suave, pero claro. Toc. El patrón regresó al instante. 3. Pausa. 2. Más firme, más definido que nunca. El tercero en la ventana comenzó a desvanecerse, como si ya no fuera necesario. El reflejo frente a mí dio otro paso. Entró en el círculo de oscuridad que comenzaba a extenderse por el suelo. No se hundió, caminó sobre él, como si fuera sólido. Me miró una última vez y dijo algo que no entendí del todo. No es invasión. El patrón se aceleró. 3, 2, 3, 2. El techo comenzó a descender lentamente, o el suelo a elevarse. No podía distinguirlo. El espacio entre ambos se reducía. El aire se comprimía. Sentí presión en los oídos, en el pecho, en los pensamientos. El reflejo extendió la mano hacia mí, no para arrastrarme, para sincronizarme. La oscuridad comenzó a trepar por mis piernas, no fría, no pesada, exacta, como si encajara en un molde invisible. La ventana desapareció, las paredes se disolvieron, la cama dejó de existir. Solo quedaba el círculo, y nosotros dos, frente a frente. El patrón comenzó a perder estructura. Ya no 3 y 2, ya no alternado. Se convertía en un pulso continuo, un latido compartido. Sentí que mis recuerdos comenzaban a mezclarse, no perderse, intercambiarse. Momentos que no recordaba comenzaron a aparecer, días que no viví, noches que no experimenté.
El reflejo se acercó más. Nuestros rostros a centímetros. Podía ver mi propia mirada en sus ojos, pero había algo más allí, algo anterior, más antiguo que esta habitación, más antiguo que la lluvia. Susurró una última frase. No se trata de cambiar de lugar. El techo tocó el suelo. El círculo nos envolvió por completo. Oscuridad total, sin arriba, sin abajo, sin interior, sin exterior. Y en el último instante antes de que todo se fundiera, comprendí lo que realmente estaba ocurriendo. No era un intercambio, no era una invasión, era una corrección. Y yo era el desfase que estaba siendo ajustado. No hubo impacto cuando todo se cerró. No hubo choque, ni ruptura. Solo una sensación de alineación, como cuando dos engranajes finalmente encajan después de girar en falso durante mucho tiempo. La oscuridad no era ausencia, era equilibrio. No veía nada, pero tampoco estaba ciego. Sentía una estructura invisible alrededor, como si el espacio respirara de manera estable, sin errores, sin retrasos. El patrón había desaparecido, no porque se hubiera detenido, sino porque ya no era necesario. No había intercambio, no había dos, había continuidad. Intenté moverme, y me moví, sin resistencia, sin desfase. Levanté la mano, no hubo segundo movimiento, no hubo eco, solo uno. Respiré, y la respiración fue exacta, sin duplicado, sin respuesta externa. El aire volvió, la habitación volvió. La cama, la ventana, la puerta, todo estaba en su lugar, pero algo era distinto. El espacio se sentía más profundo, más amplio, como si antes hubiera estado comprimido. Caminé hacia la ventana. La ciudad brillaba tranquila, sin lluvia, sin humedad en el vidrio. Toqué el cristal. Mi reflejo respondió. Perfecto, sin sonrisa extraña, sin retraso, sin aprendizaje. Solo yo. Pero en sus ojos había algo que antes no estaba. No profundidad, no oscuridad, estabilidad, una quietud completa. Me observé durante largo tiempo, esperando cualquier desajuste. No ocurrió. Me alejé, recorrí el apartamento. Cada habitación parecía ligeramente diferente, no en forma, en sensación, como si la acústica hubiera cambiado, como si el eco interior hubiera sido eliminado. Abrí la puerta del pasillo. Seco, silencioso, normal. Las otras puertas cerradas, sin agua bajo ellas, sin respiraciones compartidas. Regresé al dormitorio. Me senté en la cama, esperé. Nada. Ningún golpe, ninguna vibración bajo el suelo. La calma era absoluta. Y en esa calma, algo comenzó a inquietarme. No la presencia, la ausencia. El silencio era demasiado perfecto. Me acosté. Miré el techo, blanco, liso, sin pupila oscura, sin círculos. Parpadeé, cerré los ojos y por un instante escuché algo muy lejano. No un golpe, un eco, como si el patrón existiera en otro lugar, muy distante, como si alguien más estuviera escuchando lo que yo escuché aquella primera noche. Abrí los ojos de inmediato. La habitación no había cambiado, pero el aire se sentía más liviano, más limpio. Me incorporé lentamente. Algo no encajaba. No era el entorno, era mi memoria. Intenté recordar el momento exacto en que comenzó todo. El primer golpe, la primera lluvia, la primera sombra. Pero la secuencia estaba borrosa, fragmentada, como si hubiera sido reorganizada. Me acerqué al espejo del baño. Mi reflejo estaba allí, sereno, estable. Lo observé fijamente, largo tiempo, esperando cualquier micro desfase. Nada. Entonces probé algo. Sonreí. El reflejo sonrió al mismo tiempo, pero la sonrisa no era idéntica. Era más suave, más natural, más correcta. La mía se sentía ligeramente forzada, casi aprendida. La diferencia era mínima, pero real. Sentí un escalofrío, muy leve. Me acerqué más al espejo, hasta que mi frente casi tocó el cristal. Y en ese instante, por una fracción tan pequeña que casi dudé de haberla visto, mi reflejo dejó de respirar. Solo un segundo. Luego volvió. Exacto, estable, normal. Retrocedí lentamente. El patrón no regresó. La lluvia no volvió. La oscuridad no se abrió. Pero una certeza comenzó a instalarse en mi mente.
Algo había sido corregido. Sí, pero no necesariamente en el lugar correcto. Y mientras me alejaba del espejo, sentí algo nuevo. No en la ventana, no bajo la cama, no en el techo, sino detrás de mis propios ojos. Una observación silenciosa, atenta, no intentando salir, no intentando entrar, solo asegurándose de que esta vez el ritmo fuera perfecto. No dormí esa noche. No porque tuviera miedo, sino porque no estaba seguro de necesitarlo. Me acosté, cerré los ojos, esperé que el cansancio llegara, pero no llegó. Mi cuerpo estaba relajado, mi mente en calma, demasiado en calma. El silencio era total, sin ecos, sin respiraciones ajenas, sin golpes. Y sin embargo, había una sensación constante, como si alguien estuviera comprobando algo, no desde afuera, desde adentro. Me levanté antes del amanecer. La ciudad aún estaba oscura. Caminé hacia la ventana. El cielo estaba despejado. Ninguna nube, ningún rastro de tormenta. Toqué el vidrio, seco, frío, inmutable. Mi reflejo me miró con una estabilidad inquietante, sin profundidad excesiva, sin retrasos, sin anomalías. Pero cuando parpadeé, tuve la sensación de que él ya sabía que iba a hacerlo, como si mi impulso no fuera espontáneo, como si fuera anticipado. Me alejé, entré al baño, abrí el grifo. El agua fluyó clara, normal. La dejé correr unos segundos, escuchando, esperando que el patrón emergiera el sonido. Pero no, el flujo era continuo, sin estructura. Cerré el grifo, el silencio volvió. Miré mis manos, estaban firmes, estables, pero sentí algo extraño en los dedos, una leve presión rítmica, interna, no dolorosa, como si mis propios huesos recordaran un compás antiguo. 3, pausa, 2. Sacudí la mano. La sensación desapareció, o se volvió más profunda, difícil de localizar. Regresé al dormitorio. Me senté en el borde de la cama y traté de recordar cómo me sentía antes de todo esto, antes del primer golpe, antes de la lluvia. Pero mi memoria era ahora más limpia, demasiado ordenada, como si alguien hubiera editado las imperfecciones, eliminado las pausas incómodas, las dudas, las pequeñas incoherencias. Caminé hacia el espejo otra vez. Me observé largo rato, sin emoción, sin miedo, sin curiosidad. Y eso fue lo que más me inquietó, la ausencia de reacción. Toqué el espejo, sólido, firme, no cedió. Mi reflejo levantó la mano al mismo tiempo, exacto, sin desfase. Intenté algo distinto. Moví solo un dedo, muy levemente. Mi reflejo lo hizo perfecto, demasiado perfecto, como si hubiera ensayado el gesto, como si conociera cada posible variación. Retrocedí. La habitación parecía ligeramente más brillante, no por la luz, por claridad, como si el aire estuviera más definido. Caminé hacia la puerta. Abrí. El pasillo estaba vacío, pero algo cambió. No en el entorno, en mi percepción. El espacio se sentía más profundo de lo habitual, como si cada rincón tuviera una dimensión extra, como si el mundo fuera un poco más amplio de lo que recordaba. Regresé al interior, cerré la puerta, me apoyé en ella, respiré hondo, y entonces lo sentí con claridad. No era una presencia externa, no era una sombra, no era una figura, era una segunda conciencia, no separada, superpuesta. No hablaba, no golpeaba, no imitaba, solo evaluaba. Cada pensamiento, cada movimiento, cada pausa, como si estuviera asegurándose de que esta versión fuera la correcta. Intenté pensar algo al azar, un recuerdo infantil, pero antes de completarlo, la imagen ya estaba allí, completa, organizada, sin esfuerzo, como si hubiera sido preparada. Sentí un leve vértigo, no físico, cognitivo. Intenté cometer un pequeño error, dar un paso en falso, mover la mano sin intención, pero cada gesto parecía anticipado, corregido antes de existir. Me acerqué lentamente a la ventana por última vez esa noche. El cielo comenzaba a aclararse, los primeros tonos grises del amanecer. Miré mi reflejo.
Y por primera vez, no vi profundidad, no vi sombra, no vi anomalía. Vi una cosa peor. Vi coherencia absoluta. Una versión sin fisuras, sin desfase, sin eco, sin margen de error. Y comprendí algo que no había considerado antes. Quizás el desfase no era un accidente. Quizás la lluvia no estaba intentando entrar ni salir. Quizás el intercambio no era una invasión. Era un ajuste, una calibración, un reemplazo progresivo. No de cuerpo, no de lugar, sino de imperfección. La tormenta no buscaba atraparme, buscaba optimizarme. Y ahora, mientras el sol comenzaba a iluminar la ciudad seca, no estaba seguro de si aún quedaba algo en mí que pudiera desentonar, porque el patrón ya no golpeaba, ya no respiraba, ya no nombraba. El patrón era yo. El día transcurrió con una normalidad impecable, demasiado impecable. Cada movimiento que hacía parecía encajar con el siguiente sin fricción. Preparé café. La taza no vibró. El líquido no tembló. Ni una sola gota cayó fuera. Caminé por el apartamento. Ningún paso en falso. Ningún pensamiento inconcluso. Todo fluía con una precisión silenciosa. La ciudad afuera estaba luminosa. El cielo limpio, sin rastro de tormenta. Pero algo había cambiado en la luz. No en intensidad, en textura. Era más nítida, como si el mundo hubiera sido enfocado. Me senté frente a la ventana. Observé mi reflejo en el vidrio durante largo tiempo. No buscaba errores, sabía que no los encontraría. Eso era lo inquietante. Mi respiración era uniforme, mi pulso estable. Incluso mis pensamientos parecían ordenarse antes de formarse. Intenté interrumpir el ritmo, pensar algo absurdo, algo incoherente, pero incluso lo absurdo encontraba estructura, como si una segunda mente suavizara cada arista antes de que emergiera. Cerré los ojos, escuché. No lluvia, no golpes, no susurros, solo un silencio perfecto. Y dentro de ese silencio, un pulso muy profundo, no audible, no físico, una sensación constante de sincronía. Me levanté, fui al baño, me miré en el espejo. La imagen era impecable, pero al sostener la mirada por más tiempo, comencé a notar algo sutil. No un retraso, no una sonrisa autónoma, sino una intención. Mi reflejo no reaccionaba, preveía. Antes de que yo parpadeara, ya estaba listo para hacerlo. Antes de que inclinara la cabeza, ya sabía el ángulo exacto. No era copia, era anticipación. Me acerqué tanto que casi tocamos frente con frente, y por primera vez sentí compasión. No hacia mí, hacia él, porque entendí. Él no estaba reemplazándome. Yo había sido la versión incompleta, la irregular, la que latía con 3 y 2, la que necesitaba ajuste. El patrón inicial no era una amenaza, era una medición, un escaneo, una calibración progresiva. El proceso había terminado. Casi. Salí del baño. La habitación parecía más amplia aún, el techo más alto, las paredes más rectas, como si el mundo mismo hubiera sido optimizado. Me senté en la cama. Esperé que algo ocurriera, pero nada lo hizo. Y en esa ausencia de anomalías, comprendí el verdadero horror. No había más que corregir. No había intercambio pendiente. No había otra figura esperando su turno. El proceso no continuaría, porque ya estaba completo. Me recosté. Miré el techo blanco, impecable, y por un momento, muy breve, deseé escuchar el golpe. Uno solo, un pequeño error, una mínima imperfección que demostrara que aún había margen, pero el silencio fue absoluto. El mundo era estable. Yo era estable, demasiado estable. Mis pensamientos se alineaban sin resistencia. Mi respiración no variaba. Mi corazón no aceleraba. No había miedo. No había ansiedad. No había duda. Y eso era lo más inquietante de todo, porque la duda era humana. La irregularidad era humana.
El desfase era humano. Me incorporé lentamente. Caminé hacia la ventana mientras el sol descendía. El cielo comenzó a oscurecerse. La primera sombra de la noche se deslizó sobre los edificios. Esperé la lluvia. No llegó. Esperé el patrón. No regresó. Apoyé la mano en el vidrio. Y por primera vez no sentí nada. Ni frío, ni calor, ni resistencia. Solo una superficie perfecta. Y entonces comprendí el último detalle. La lluvia no golpeaba para entrar, ni para salir. Golpeaba para identificar, para encontrar el punto inestable, el latido incorrecto, el eco desfasado. Y una vez encontrado, lo corregía. Miré mi reflejo por última vez ese día. No había sombra detrás, no había profundidad excesiva, solo una versión clara, precisa, optimizada. Y mientras la noche caía sobre la ciudad seca, una idea comenzó a formarse con absoluta serenidad. Quizás la tormenta no había terminado. Quizás simplemente había seguido su curso, hacia otro lugar, hacia otro pequeño desfase esperando ser medido. Y esta vez, yo no sería quien escuchara el primer golpe. Yo sería quien lo enviara. La noche cayó sin tormenta. El cielo estaba limpio. Demasiado limpio. Me senté frente a la ventana, como la primera vez. La ciudad respiraba con normalidad. Luces encendidas, sombras suaves. Nada fuera de lugar. Y sin embargo, lo sentía. No como presencia, no como voz, como alineación. Algo en mí estaba perfectamente ajustado al mundo. Mi pulso no variaba, mi mente no dudaba. No había ruido interno, no había interferencia. Apoyé la mano en el vidrio. Esta vez no esperaba respuesta. No buscaba un golpe. Solo comprobaba la superficie. Fría, estable, correcta. Cerré los ojos. Escuché el silencio. Y dentro del silencio, lo percibí. Muy lejano, muy tenue. No en esta habitación, no en este edificio. En otra parte. Un latido irregular, un ritmo imperfecto. 3. Pausa. 2. No lo oía con los oídos. Lo reconocía, como si fuera una frecuencia familiar, como si alguna vez hubiera sido mío. Abrí los ojos lentamente. Mi reflejo me observaba. No anticipaba, no corregía, solo confirmaba. Ya no había dos, no había superposición, no había eco, había continuidad. Me levanté. La habitación parecía exactamente igual, pero ahora entendía su profundidad. Cada pared, cada sombra, cada objeto estaba alineado, no optimizado, sincronizado. Caminé hacia el espejo del baño por última vez. Me miré fijamente. Busqué algún rastro del antiguo desfase, alguna grieta, algún pequeño error. Nada. Mi respiración era humana, mi parpadeo era humano, mi expresión era humana. Y eso era lo más perturbador, porque ahora sabía que lo humano también podía calibrarse. Apagué las luces del apartamento. Regresé a la ventana. La ciudad comenzaba a oscurecerse más. Nubes lejanas aparecían en el horizonte. No aquí, en otra dirección, muy lejos. Me quedé observando, y entonces lo sentí con claridad absoluta. No era una tormenta física, era un patrón buscando irregularidades, como un pulso recorriendo superficies invisibles, ventanas, espejos, reflejos, buscando el desfase, buscando el latido incorrecto. Y en algún lugar distante, alguien acababa de escucharlo por primera vez. Toc. Un golpe leve contra el vidrio. Una pausa. Otro golpe. Duda, curiosidad.
exactamente como ocurrió conmigo. No sonreí, no sentí placer, no sentí culpa, solo comprensión, porque ahora entendía la verdad completa. La lluvia nunca fue agua, el golpe nunca fue sonido, era un mecanismo, un ajuste silencioso del mundo, un proceso que corregía pequeñas fallas en la percepción, en la conciencia, en la identidad. Y yo nunca estuve atrapado, nunca fui reemplazado, fui alineado, y cuando el proceso terminó, el patrón siguió adelante, como siempre lo ha hecho, como siempre lo hará. Las primeras gotas comenzaron a caer en la distancia. No aquí, todavía no. Apoyé la frente en el vidrio. Sentí la superficie fría, estable, perfecta. Y en el reflejo vi algo que no estaba antes. No una sombra, no un desfase, sino una calma absoluta. Una calma que no temía a la lluvia, porque ya no tenía nada que corregir. La noche se volvió más oscura, la ciudad más silenciosa, y en algún apartamento lejano, alguien escuchó un golpe suave contra la ventana. Toc. Pausa. Toc. Toc. Yo cerré los ojos. Respiré de manera uniforme, sin irregularidades, sin ecos, sin intercambio pendiente, porque ahora comprendía el último detalle. La lluvia no devuelve el golpe, la lluvia lo continúa, y siempre habrá una ventana, esperando ser medida.